Gracias por participar de un nuevo video del WordPress Plus Week. Mi nombre es Francisco y hoy les voy a estar mostrando las funcionalidades que tiene WordPress Plus en nuestro módulo de AI. En el día de ayer, Eugenia les estuvo mostrando las funcionalidades de Angular y Felipe les estuvo mostrando sobre GeneXus Next, este IDE impulsado por inteligencia artificial para potenciar a los desarrolladores GeneXus. Hoy yo les voy a estar contando sobre las funcionalidades que WordPress Plus tiene para los usuarios finales. No es noticia que la inteligencia artificial está creciendo de forma exponencial y es por esto que muchas empresas están queriendo agregar funcionalidades de inteligencia artificial a sus aplicaciones, pero no saben ni qué hacer ni cómo. Es por esto que WordPress Plus incluyó un módulo de inteligencia artificial con varias funcionalidades interesantes para nuestros usuarios finales. Una de esas funcionalidades es lo que nosotros llamamos el Intent Based Navigation. Básicamente es navegación basada en las intenciones del usuario. La navegación basada en intenciones consiste en que los usuarios pueden escribir cuál es su intención con el sistema y automáticamente la inteligencia artificial va a redirigirlos a la pantalla que mejor se adecue a sus necesidades. Por ejemplo, si el usuario quiere ir a ver una pantalla de dashboard o si quiere ver un listado de cuentas bancarias de determinado banco con determinado balance, puede escribirlo en lenguaje natural y automáticamente la inteligencia artificial va a dirigirlo a la pantalla adecuada, como por ejemplo el listado de cuentas, filtrando por el Banco Santander y filtrando por el balance que el usuario solicitó. Y además el usuario puede refinar su consulta y modificar agregando nuevos filtros que quiere agregar sobre el listado, todo en lenguaje natural. Resumiendo un poco lo que es el Intent Based Navigation, bueno, el Intent Based Navigation simplifica la navegación de nuestros usuarios en el sistema, potencia a los usuarios, ya que esto facilita la curva de aprendizaje en el sistema, y este módulo también es flexible, permite que nosotros como desarrolladores codifiquemos nuestras propias intenciones para agregar nuevos tipos de paneles, por ejemplo un panel de wizard o agregar ciertos web panels que tengan variables custom, leyendo desde la consulta del usuario atributos contextuales de lo que el usuario escribió. La otra gran funcionalidad que WordPress Plus provee dentro del módulo de inteligencia artificial es el asistente. El asistente es un chat en tiempo real que nos permite interactuar con un LLM y este LLM tiene un contexto de nuestra aplicación y nos permite buscar datos en nuestro sistema. Por ejemplo, le podemos solicitar listados de nuestra aplicación, podemos pedirle que queremos ver una lista de personas de nuestro sistema, podemos seguir escribiéndole que de esa lista le quite o le agregue algunos atributos, que le aplique filtros, podemos solicitarle gráficos agrupados por cierto atributo, ordenados y filtrados por los atributos que nosotros querramos. Esto permite una forma más sencilla de consultar datos a nuestros usuarios finales. Las visualizaciones que provee el asistente son múltiples, permite mostrar KPIs, permite mostrar listados, gráficos, mapas. Sobre los gráficos hay distintos tipos de gráficas. También permite que sintetice una respuesta. El asistente también es una funcionalidad multiplataforma. Esto quiere decir que todo lo que desarrollemos en nuestro módulo web también va a funcionar para nuestro módulo Native Mobile en nuestras aplicaciones nativas. Bien, por ejemplo, podemos solicitarle un mapa y él nos va a mostrar el mapa en nuestra aplicación móvil. Este módulo también, al igual que el Intent Based, es extensible. Nos permite a nosotros crear funciones para el asistente. Por ejemplo, podemos crear funciones para crear registros, podemos crear funciones para cambiar algún estado de algún registro de nuestro sistema. Nos permite también ir a consultar datos a otros sistemas, como por ejemplo por APIs REST. Nos permite consultarle también al usuario ciertas preguntas que necesita saber para desarrollar cierta tarea. Una cosa más sobre este asistente es que mantiene todo el contexto de la conversación. Es decir, que si nosotros en algún momento le dijimos que queríamos trabajar con cierta entidad, él va a mantener en el contexto la entidad con la que estamos trabajando y si estamos instanciando algún filtro, por ejemplo, el nombre de una persona, él va a instanciar el nombre de esa persona en todas las consultas consecuentes que se realicen. Todas estas consultas también pueden ser llevadas a un dashboard, que ese dashboard es personalizado para cada usuario y puede ordenarlo de la forma que él quiera para ver los datos en tiempo real. Resumiendo, ¿qué es el asistente? Es una forma de consultar en lenguaje natural a nuestro sistema y que nos devuelva varias visualizaciones de nuestros datos. Bien, también permite tener un dashboard personalizado por cada usuario y es multiplataforma.
Y como siempre decimos, esto no es magia, sino que es WordUI Plus. Esto es totalmente automatizado, simplemente se enciende de la manera WordUI Plus. Básicamente tocando propiedades de nuestras instancias de WordUI Plus. Para activar todas las funcionalidades de inteligencia artificial en nuestra KB, simplemente debemos abrir el Design System Wizard y colocar en True la propiedad Enable Artificial Intelligence Mode. Luego, en nuestras instancias, simplemente mediante propiedades debemos informar para qué sirven las transacciones a las cuales les encendemos el asistente o el intent base, darle un poco de contexto, configurar qué atributos están disponibles para el asistente, por ejemplo, configurar seguridad, configurar qué operaciones se puede realizar sobre dichos atributos y automáticamente WordUI Plus va a generar todo lo necesario para comunicarse con el LLM. ¿Cómo funciona todo esto por detrás? Bien, cuando el usuario hace una consulta, esta consulta es enviada con un prompt de WordUI Plus sobre qué es lo que tiene que hacer con esa consulta y adicionalmente va un modelo semántico. Este modelo semántico es una lista de configuraciones que nosotros tenemos en la KB, digamos qué transacciones tienen encendido IA, qué atributos tiene disponible el LLM para elegir y qué operaciones puede hacer sobre cada uno de ellos. Luego el LLM hace una respuesta con cuáles son los datos que deberíamos traer y cuál es la mejor forma de visualizar dichos datos. Una cosa no menor es la seguridad de nuestra aplicación y de nuestros datos. ¿Bien? Nuestro módulo utiliza Globant Enterprise AI mediante APIs y este se comunica con los LLM mediante APIs. Esto quiere decir que nuestra información no es utilizada para entrenar modelos. Y otra cosa que también tenemos incluida en el módulo es que trabajamos con GAM y utilizamos todos los permisos, toda la definición de permisos que ustedes tengan sobre su KB. Por ejemplo, si un usuario no tiene permisos para ver un atributo o una tabla, nosotros no vamos a disponibilizarle ese atributo o esa tabla al usuario. Por ejemplo, si un usuario no tiene permisos para traer datos de cuentas bancarias y le hace esa consulta al asistente, el asistente no va a responderle la pregunta. Esto se define a nivel de las pantallas de GAM, configurando los permisos de cuáles entidades tiene acceso nuestro usuario. Entonces, resumiendo un poco, el módulo de WordUI Plus AI, como vieron, lleva cero código, es decir, simplemente tienen que prender o apagar funcionalidades en la KB. Es multitenant, por lo cual tiene en cuenta todas las condiciones que ustedes tengan definidas a nivel de su aplicación. Si ustedes tienen Global Conditions o condiciones directamente en algún listado, estas van a ser tomadas en cuenta a la hora de devolverle los datos a un usuario. Y además, tiene en cuenta toda la seguridad que ustedes tengan definidas a nivel de GAM. Como saben, WordUI Plus evoluciona en tres pilares. Una, las sugerencias de ustedes, nuestros usuarios. Otra es la evolución natural que lleva GeneXus. Y otra es nuestro equipo de investigación y desarrollo que siempre está buscando las últimas tendencias del mercado. Un poco para comentarles lo que vamos a estar trabajando para seguir desarrollando este módulo. Vamos a estar permitiendo compartir consultas, vamos a estar trabajando en la observabilidad, en trabajar con subniveles, bien, y otras funcionalidades que Joaquín en la charla de mañana les va a estar comentando más en detalle. Bien, como nosotros siempre decimos, soñamos en grande para simplificar la forma en la que ustedes desarrollan el software. Mañana Joaquín va a estar contándoles todo el roadmap de WordUI Plus y qué es lo que se viene en las próximas versiones. Solo me queda agradecerles por su tiempo, por acompañarnos y por utilizar WordUI Plus para llevar sus desarrollos al siguiente nivel.